Escuché las palabras del doctor Navarro como si vinieran de muy lejos, a través de una niebla de sedantes. Necesito que le entregues este sobre a su marido. No dejes que ella lo vea. Es importante que Ricardo lo reciba directamente. ¿Entiendes? Mi cuerpo estaba inmóvil en la camilla de operaciones, con un ojo cubierto por vendajes después de la cirugía de cataratas, pero mi mente acababa de despertar con la claridad aterradora de quien escucha su propia sentencia de muerte. La enfermera respondió con voz baja. ¿Está seguro, doctor? ¿No debería la paciente saber? El doctor Navarro la interrumpió con tono cortante. Ella no necesita saber nada todavía. Su esposo manejará la situación. Ahora, asegúrate de que reciba el sobre antes de que ella salga de recuperación. Cada instinto en mi cuerpo gritaba que abriera los ojos, que exigiera saber qué contenía ese sobre, qué secreto estaban ocultándome sobre mi propia salud. Pero algo más profundo, más primitivo, me mantuvo inmóvil. Si abría los ojos ahora, si dejaba que supieran que había escuchado, perdería mi única ventaja. Ellos creían que yo estaba inconsciente. Me llamo Beatriz Saldaña. Tengo 64 años. He sido esposa durante 40 años, madre durante 38, y durante toda mi vida adulta he confiado en las personas que amo con una fe ciega y absoluta. Esa fe acababa de resquebrajarse en la mesa de operaciones de una forma que nunca podría haber imaginado. Mi esposo Ricardo, el hombre con quien había compartido 4 décadas de vida, estaba recibiendo información médica sobre mí en secreto. Y el doctor Navarro, Héctor Navarro, amigo de Ricardo desde la universidad, el médico que mi esposo había insistido que fuera mi cirujano, era cómplice de lo que fuera que estaba pasando. Mantuve la respiración lenta y regular. Mantuve mi rostro completamente relajado y escuché. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu like. Eso me ayuda a saber que me apoyas y disfrutas mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo. Ahora, continuemos. ¿Y los resultados están modificados como acordamos?, preguntó la enfermera con voz nerviosa. Hubo una pausa. Todo está en orden. Los documentos en ese sobre mostrarán exactamente lo que Ricardo necesita ver. Beatriz nunca tiene que enterarse de los resultados reales. Cuando despierte, simplemente le diremos que todo salió bien y que necesita descansar. La confusión postoperatoria es normal a su edad. Nadie cuestionará nada. La enfermera suspiró. No me gusta esto, doctor. Se siente equivocado. La voz del doctor Navarro se endureció. Tu trabajo no es sentir. Tu trabajo es hacer lo que te digo. Ricardo y yo nos hacemos cargo de esto. Ahora ve y entrégale el sobre. Y recuerda, ni una palabra a Beatriz. Los pasos se alejaron. Me quedé sola con el doctor Navarro durante unos minutos mientras terminaba de limpiar el área quirúrgica. Sentí su presencia cerca de mí. Pobre Beatriz, lo escuché murmurar. Si supieras lo que viene, pero es mejor así. Ricardo sabe lo que es mejor para ti ahora. ¿Ricardo sabe lo que es mejor para mí? ¿Qué significaba eso? ¿Qué había en ese sobre que yo no podía ver? ¿Qué resultados habían sido modificados? Mi mente giraba con posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. ¿Había algo gravemente mal con mi salud que estaban ocultándome? ¿O era algo peor? ¿Estaban falsificando resultados para hacerme parecer enferma cuando no lo estaba? ¿Pero por qué? ¿Qué ganaría Ricardo al tener documentos médicos falsos sobre mí? La respuesta llegó como un rayo helado. Control, poder. Si documentos médicos me declaraban mentalmente incompetente o gravemente enferma, Ricardo podría tomar decisiones por mí. Decisiones sobre mi dinero, sobre mis propiedades, sobre mi vida. No. Me negué a creer eso. Ricardo me amaba. Llevábamos 40 años juntos. Habíamos criado a nuestro hijo Marcelo. Habíamos construido una vida. Pero entonces, ¿por qué mi esposo necesitaba recibir resultados médicos míos en secreto? ¿Por qué el doctor Navarro estaba modificando documentos? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, me movieron a la sala de recuperación. Mantuve los ojos cerrados, respiración lenta. La enfermera, no la misma que había hablado con el doctor. Navarro revisó mis signos vitales. Señora Saldaña, ¿puede oírme? Gemí suavemente, como si apenas estuviera consciente. Está bien, descanse. Su esposo está esperando afuera. Lo dejaremos pasar en unos minutos. Ricardo. Mi esposo estaba ahí afuera, esperando recibir el sobre que contenía. ¿Qué? ¿Mi sentencia?
¿Mi destino decidido sin mi conocimiento? Abrí ligeramente el ojo que no estaba vendado, apenas una rendija. A través de mis pestañas vi la sala de recuperación. 3 camas, 2 ocupadas por otros pacientes que dormían. La enfermera había salido. La puerta se abrió. Era Ricardo, mi esposo de 40 años, con su cabello gris perfectamente peinado, su traje caro, su rostro que yo había amado durante décadas, y detrás de él, discretamente, la enfermera del quirófano le entregaba un sobre manila. Ricardo lo tomó rápidamente y lo guardó dentro de su chaqueta. No me miró, no verificó cómo estaba, no preguntó por mi condición. Simplemente tomó el sobre y asintió. «Gracias», murmuró. «¿Y ella?». La enfermera respondió. «Está descansando. Estará confundida cuando despierte, como es normal. El doctor dijo que usted sabe qué hacer». Ricardo sonrió. Una sonrisa que nunca le había visto. Fría, satisfecha. «Sí», dijo. «Sé exactamente qué hacer». Se acercó a mi cama. Fingí dormir profundamente. Sentí su mano tocar la mía, un gesto que debería haber sido tierno, pero que ahora me producía náusea. «Pobre Beatriz», susurró, haciéndose eco de las palabras del doctor Navarro. «Todo va a cambiar ahora, pero no te preocupes, yo me encargaré de todo». En ese momento, con el corazón rompiéndose en mi pecho, pero la mente funcionando con claridad cristalina, tomé una decisión. Iba a descubrir qué contenía ese sobre. Iba a descubrir qué estaban planeando. Y cuando lo hiciera, Ricardo y el doctor Navarro aprenderían que subestimaron gravemente a la pobre Beatriz, porque la mujer en esa camilla no era la víctima indefensa que ellos creían. Era una mujer que acababa de despertar a una verdad horrible. Y las mujeres despiertas son peligrosas. Para entender cómo llegué a ese momento, fingiendo inconsciencia en una camilla de hospital mientras mi esposo conspiraba con mi médico, necesito regresar 40 años atrás, al día en que conocí a Ricardo Saldaña en una exposición de arte en Sao Paulo, cuando yo tenía 24 años y él 28. Yo era maestra de literatura en una escuela secundaria. Él era arquitecto junior en una firma prestigiosa. Compartimos una conversación de 2 horas frente a un cuadro de Portinari. Me enamoré de su inteligencia, de cómo hablaba apasionadamente sobre diseño y belleza. Me enamoré de cómo me miraba como si fuera lo más fascinante en la sala. Nos casamos 1 año después. Fue una boda pequeña pero elegante, pagada con los ahorros de ambos. No teníamos mucho dinero entonces, pero teníamos sueños. Ricardo iba a convertirse en arquitecto reconocido. Yo escribiría libros además de enseñar. Construiríamos una familia hermosa. Y durante años parecía que esos sueños se estaban haciendo realidad. Marcelo nació 2 años después de nuestra boda. Un bebé hermoso con los ojos de Ricardo y mi sonrisa, según decían todos. Yo dejé la enseñanza para criarlo durante sus primeros años. Ricardo ascendió en su firma. La vida era buena, modesta, pero buena. Vivíamos en un departamento pequeño, ahorrábamos cuidadosamente, planeábamos nuestro futuro. Todo cambió cuando mis padres murieron hace 15 años. Ellos habían sido dueños de varias propiedades comerciales en Montes Claros. Cuando murieron en un accidente de auto, yo heredé todo: 4 edificios de departamentos, 2 locales comerciales y una suma considerable en inversiones. De la noche a la mañana, pasamos de clase media cómoda a genuinamente ricos. Ricardo cambió después de eso, sutilmente al principio. Dejó su trabajo en la firma y abrió su propio estudio de arquitectura boutique. Compró autos caros, comenzó a vestirse con ropa de diseñador. «Necesito mantener una imagen apropiada para atraer clientes de alto nivel», decía. Yo no objeté. Era mi esposo. Compartíamos todo, ¿no? Pero gradualmente noté que sus clientes de alto nivel nunca se materializaban. Su estudio perdía dinero consistentemente. Cuando yo preguntaba sobre las finanzas, Ricardo se ponía defensivo. «No te preocupes por eso, Beatriz. Yo manejo los negocios. Tú enfócate en administrar las propiedades de tus padres». Y yo obedecía, porque eso es lo que había hecho durante 40 años, confiar en Ricardo. Marcelo, nuestro hijo, creció en esta nueva riqueza. Ricardo lo mimó excesivamente. Le compró todo lo que quería. Le pagó las mejores escuelas, viajes al extranjero, un auto deportivo cuando cumplió 18. Yo intenté establecer límites. «Ricardo, lo estamos malcriando. Necesita aprender el valor del trabajo». Pero mi esposo me descartaba. «Tenemos los medios.
¿Por qué negar a nuestro hijo las oportunidades que nosotros no tuvimos? Marcelo estudió administración de empresas, pero nunca terminó. Cambió de carrera 3 veces. Cada vez, Ricardo le daba más dinero para encontrarse a sí mismo. Ahora, a sus 38 años, Marcelo trabajaba esporádicamente, vivía de una generosa mesada que Ricardo le daba de nuestras cuentas y me visitaba solo cuando necesitaba algo. Los últimos 5 años habían sido los más solitarios de mi vida. Ricardo y yo vivíamos como extraños en la misma casa. Él pasaba más tiempo en el estudio que en casa. Cuando estaba en casa, estaba en su oficina con la puerta cerrada. Nuestras conversaciones se reducían a trivialidades. Ya no cenábamos juntos, ya no viajábamos juntos, ya no éramos pareja, éramos cohabitantes. Intenté hablar sobre esto varias veces. Ricardo, siento que nos estamos alejando. ¿Podemos ir a terapia de pareja? Él me miraba con algo parecido al fastidio. Beatriz, no seas dramática, estamos bien. Solo estoy ocupado con el trabajo. Pero no había trabajo. Su estudio apenas tenía proyectos. ¿En qué gastaba sus días? Hace 6 meses comencé a tener problemas de visión. Las cataratas habían empeorado rápidamente. El oftalmólogo me dijo que necesitaba cirugía pronto o perdería visión permanentemente. Cuando le conté a Ricardo, su reacción fue extraña. Demasiado interesado, demasiado solícito. Debes operarte inmediatamente, insistió. Conozco al mejor cirujano, Héctor Navarro. Fuimos compañeros en la universidad. Es brillante. Llamaré y programaré todo. Yo había querido buscar mis propias opciones médicas, pero Ricardo insistió tanto que cedí. Héctor te cuidará perfectamente. Confía en mí. Y yo confié, como siempre había confiado. Ahora, en retrospectiva, veía las señales que había ignorado, las conversaciones susurradas que se detenían cuando yo entraba a la habitación, las visitas frecuentes del doctor Navarro a nuestra casa para ponerse al día con su viejo amigo, la insistencia de Ricardo en manejar todas mis citas médicas personalmente, la forma en que me había hecho firmar poderes notariales solo por precaución, en caso de que algo te pase durante la cirugía. Había sido tan ingenua, tan confiada, tan ciega. Me dieron de alta 3 horas después de la cirugía. Ricardo conducía en silencio mientras yo iba en el asiento del pasajero con un parche sobre el ojo operado. ¿Cómo te sientes?, preguntó con voz que sonaba ensayada, como si estuviera siguiendo un guión. Adolorida, confundida, respondí con honestidad, aunque no de la manera que él pensaba. Estaba adolorida por la cirugía, pero confundida por lo que había escuchado en la sala de operaciones. Es normal, dijo rápidamente. El doctor Navarro dijo que experimentarías algo de desorientación. Los sedantes pueden afectar la memoria y la cognición por unos días, incluso semanas. Sus palabras sonaron demasiado específicas, demasiado preparadas, como si estuviera estableciendo una narrativa. ¿Semanas?, repetí con voz débil. Sí, confirmó. Héctor dijo que a tu edad la recuperación puede ser complicada, pero no te preocupes, yo me encargaré de todo. Tú solo descansa y déjame manejar las cosas, dejarlo manejar las cosas. Exactamente lo que había hecho durante 40 años, y ahora entendía que esa confianza ciega había sido mi mayor error. Cuando llegamos a casa, Ricardo me ayudó a subir las escaleras con una solicitud exagerada que nunca había mostrado antes. Cuidado, despacio, no queremos que te caigas. Me instaló en nuestra habitación como si fuera una inválida. Quédate aquí y descansa, te traeré el almuerzo. No discutí. Necesitaba que creyera que yo era exactamente lo que él esperaba. Débil, confundida, dependiente. Cuando bajó a la cocina, me moví rápidamente. Con mi ojo bueno, revisé su chaqueta que había dejado colgada en el respaldo de la silla. El sobremanila seguía ahí. Mis manos temblaban mientras lo sacaba. Estaba sellado. Consideré abrirlo, pero escuché sus pasos en las escaleras. Lo devolví rápidamente y me tiré en la cama, fingiendo dormir. Ricardo entró, colocó una bandeja en la mesa de noche y salió sin hacer ruido, pero no bajó las escaleras. Escuché su voz desde el pasillo, hablando por teléfono en voz baja. Me levanté sigilosamente y me acerqué a la puerta. Sí, Héctor, salió perfecto. Tiene el parche puesto y está desorientada como predijiste. ¿Los documentos están listos? Bien. Mañana comenzamos el proceso. Sí. Marcelo vendrá esta noche para discutir los detalles. No, ella no sospecha nada. Está exactamente donde la necesitamos.
Mi sangre se heló. Marcelo estaba involucrado. Mi hijo, mi único hijo, estaba conspirado con su padre contra mí. El dolor de esa traición fue peor que cualquier dolor físico de la cirugía. Los siguientes días fueron una actuación cuidadosa de ambos lados. Yo fingía estar más confundida de lo que estaba. ¿Qué día es hoy? ¿Ya tomé mis medicamentos? Ricardo fingía preocupación amorosa. No te preocupes, mi amor. Yo llevo el registro de todo. Pero yo notaba cómo sus ojos brillaban con satisfacción cada vez que yo mostraba desorientación. El doctor Navarro vino a la casa 3 veces esa primera semana, supuestamente para revisiones postoperatorias. Pero yo notaba que sus visitas duraban horas y siempre incluían reuniones privadas con Ricardo en el estudio, con la puerta cerrada, conversaciones en voz baja que no podía escuchar completamente, pero cuyo tono era conspirador. Marcelo apareció el tercer día. «Hola, mamá», dijo con beso mecánico en mi mejilla. «¿Cómo te sientes?» No me preguntó por preocupación genuina. Preguntaba para evaluar mi estado. «Confundida», respondí, jugando mi papel. No recuerdo bien las cosas. Vi cómo intercambiaba una mirada significativa con Ricardo. «Es normal, mamá. Solo necesitas descansar». Esa noche, desde mi habitación con la puerta entreabierta, los escuché en el estudio de Ricardo. «¿Estás seguro de que esto va a funcionar, papá?» La voz de Marcelo sonaba nerviosa. «Completamente», respondió Ricardo con confianza. «Héctor ha documentado deterioro cognitivo progresivo, confusión postoperatoria que no mejora, pérdida de memoria. Con estos documentos médicos podemos obtener una declaración de incapacidad legal, y una vez que tengamos eso, las propiedades pasan a tu control», completó Marcelo. «Y mis deudas se resuelven». «Nuestras deudas», corrigió Ricardo. «Ambos estamos hasta el cuello». Entonces era eso, deudas. Ricardo y Marcelo tenían deudas que yo desconocía, y mi incapacidad mental era la solución que habían planeado. Si me declaraban legalmente incompetente, Ricardo tomaría control total de mis propiedades heredadas. Podría venderlas, liquidarlas, usar el dinero para pagar sus deudas. Y yo quedaría, ¿dónde? ¿En una institución? ¿Medicada y silenciada? El terror de esa realización fue seguido inmediatamente por furia. Durante 40 años había confiado en este hombre. Le había dado mi juventud, mi amor, mi lealtad absoluta. Había criado a su hijo con devoción. Y así era como me pagaban. Conspiración, traición, planes para robarme mi autonomía y mi fortuna. Pero ellos habían cometido un error fatal. Subestimaron a Beatriz Saldaña. Pensaron que décadas de ser esposa obediente me habían vuelto débil. No sabían que la misma mujer que había administrado propiedades complejas durante 15 años, que había negociado con inquilinos difíciles y abogados astutos, podía ser formidable cuando se la provocaba. Esa noche, mientras Ricardo dormía, bajé silenciosamente al estudio. Necesitaba ver ese sobre. El estudio de Ricardo estaba iluminado solo por la luz de la luna que entraba por la ventana. Moví con cuidado cada paso, agradecida por las alfombras persas que silenciaban mis pisadas. Mi ojo bueno se había adaptado a la oscuridad. El ojo operado, todavía cubierto por el parche, palpitaba dolorosamente, pero ignoré la molestia. Tenía una misión. El sobre manila estaba en el segundo cajón del escritorio de Ricardo, escondido bajo una carpeta de facturas. ¡Qué apropiado! Mi supuesta incapacidad mental archivada junto con cuentas sin pagar. Lo saqué con manos temblorosas y lo llevé al baño del pasillo, el único lugar donde podría encender una luz sin que se viera desde la habitación principal. Cerré la puerta con seguro y me senté en el borde de la bañera. El sobre contenía aproximadamente 20 páginas. Las saqué con cuidado, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La primera página era membretada del consultorio del doctor Héctor Navarro, oftalmólogo. Pero no contenía resultados de mi cirugía de cataratas. Era un informe neurológico. Evaluación neuropsicológica. Paciente: Beatriz Saldaña, 64 años. Fecha: 3 días antes de mi cirugía. Resumen: la paciente presenta deterioro cognitivo significativo consistente con demencia temprana, posiblemente Alzheimer. Durante la evaluación mostró confusión sobre fechas, incapacidad para recordar eventos recientes, desorientación espacial y juicio comprometido.
se recomienda evaluación adicional y consideración de declaración de incapacidad legal para proteger sus intereses financieros. Leí el documento 2 veces, 3 veces, tratando de procesar lo que estaba viendo. Nunca había tenido una evaluación neuropsicológica. Nunca había visitado al doctor Navarro antes de la cirugía de cataratas. Este documento era completamente falso, fabricado, pero estaba en papel oficial, con el sello del consultorio, fechado y firmado por el doctor Héctor Navarro. Las siguientes páginas eran peores. Resultados de resonancia magnética que mostraban supuesta atrofia cerebral. Yo nunca me había hecho una resonancia magnética. Pruebas cognitivas con resultados terribles en memoria, orientación y función ejecutiva. Pruebas que nunca tomé. Todo era mentira. Todo estaba meticulosamente falsificado para construir un caso de incompetencia mental. Pero había más. Documentos legales. Un poder notarial general que yo supuestamente había firmado, otorgando a Ricardo control total sobre mis finanzas, propiedades y decisiones médicas. La firma parecía mía, pero yo no recordaba haber firmado esto. ¿Cuándo? ¿Cómo? Entonces recordé. Hace 2 meses, Ricardo me había pedido firmar documentos de actualización de seguros. Yo había firmado 3 o 4 papeles sin leerlos cuidadosamente. Solo son renovaciones estándar, amor, había dicho. Yo confié. Ahora veía que entre esos papeles había estado este poder notarial, disfrazado y escondido. El siguiente documento me quitó el aliento. Petición de declaración de incapacidad legal, Estado de Minas Gerais. Una petición formal ante el tribunal para declararme legalmente incompetente. Estaba preparada para ser presentada la próxima semana. Ricardo sería nombrado mi tutor legal. Tendría control absoluto. Yo perdería todos mis derechos. No podría vender propiedades, manejar dinero, tomar decisiones médicas. Sería, legalmente, como una niña bajo custodia. Y en el fondo del sobre encontré el motivo real. Estados de cuenta bancarios, no de nuestras cuentas conjuntas, sino cuentas que yo no conocía. Cuentas solo a nombre de Ricardo. Deudas masivas, préstamos de bancos por 500,000 reales, deudas de tarjetas de crédito por 200,000. Y lo más revelador, registros de apuestas online. Ricardo había estado apostando grandes sumas y perdiendo durante años. Había también documentos sobre Marcelo. Nuestro hijo debía 300,000 reales a prestamistas privados, intereses del 40% anual, amenazas de violencia si no pagaba. Marcelo estaba desesperado, y Ricardo, en lugar de venir a mí honestamente, había decidido robarme. El plan era simple y brutal. Declararme incompetente, tomar control de mis propiedades heredadas valoradas en aproximadamente 3 millones de reales, vender todo, pagar sus deudas y probablemente internarme en alguna institución donde yo estaría medicada y silenciada para siempre. Sentada en el borde de esa bañera, con evidencia de la traición de mi familia en mis manos, lloré. Lloré por 40 años de matrimonio que resultaron ser una mentira. Lloré por el hijo que crié y que ahora quería destruirme por dinero. Lloré por la Beatriz ingenua que había confiado ciegamente y que murió en ese momento. Pero las lágrimas solo duraron unos minutos, porque junto con el dolor vino algo más fuerte, determinación fría y cristalina. Ricardo y Marcelo pensaban que podían hacer esto porque me veían como débil, como la esposa sumisa, la madre abnegada, la mujer sin recursos propios. No sabían que la mujer que había administrado propiedades millonarias durante 15 años había aprendido a ser estratégica, despiadada cuando era necesario y capaz de protegerse. Fotografié cada página del sobre con mi celular. Subí las imágenes a 3 nubes diferentes. Las envié encriptadas a una cuenta de email secreta que creé en ese momento. Aseguré la evidencia de todas las formas posibles. Luego, cuidadosamente, volví a poner todo en el sobre exactamente como estaba. Lo devolví al escritorio de Ricardo. Volví a la cama. Me acosté junto a mi esposo traidor, fingiendo dormir mientras mi mente trabajaba en un plan. Ricardo y Marcelo habían declarado la guerra. No lo sabían todavía, pero ya habían perdido, porque habían subestimado gravemente a su oponente. A la mañana siguiente, desperté con un propósito claro. Ricardo ya estaba levantado, preparando café en la cocina. «Buenos días, mi amor», dijo con esa voz falsamente solícita, que ahora reconocía como actuación. «¿Cómo dormiste? ¿Cómo está tu ojo?
Toqué el parche con gesto confundido. No estoy segura. ¿Qué día es hoy? Vi la satisfacción apenas disimulada en su rostro. Jueves, Beatriz, es jueves. ¿Recuerdas que el doctor Navarro viene hoy para tu revisión? Perfecto. Otra oportunidad para observarlos en acción. Ah, sí, dije vagamente. El doctor. ¿Para qué era? Ricardo puso su mano en mi hombro con falsa ternura. Para revisar tu ojo, amor, y para hacerte algunas pruebas cognitivas simples, solo rutina postoperatoria. Pruebas cognitivas, claro, más documentación falsa para su caso de incompetencia. El doctor Navarro llegó a las 10, alto, distinguido, con cabello plateado y sonrisa profesional que ahora veía como la máscara que era. Beatriz, ¿cómo estás? Me hice la desorientada. Doctor Navarro, ¿verdad? Lo siento, mi memoria. Intercambió una mirada significativa con Ricardo. No te preocupes, es completamente normal. Revisemos ese ojo primero. La revisión fue teatro puro. Luces en mis ojos, preguntas sobre mi visión. Pero luego vino la parte importante. Beatriz, quisiera hacerte algunas preguntas simples. ¿Puedes decirme qué fecha es hoy? Dudé intencionalmente. ¿Marzo? Estábamos en octubre. ¿Y el año? 2023. Estábamos en 2024. Vi cómo anotaba cada error en su tableta. ¿Puedes recordar estas 3 palabras? Manzana, mesa, moneda. Asentí. Continuó con más preguntas diseñadas para evaluar función cognitiva. 3 minutos después. ¿Recuerdas las 3 palabras que te dije? Fingí confusión total. ¿Palabras? No recuerdo que me hayas dicho palabras. Otra nota en su tableta. Otra evidencia de mi deterioro mental fabricada en tiempo real. Cuando terminó, Ricardo lo acompañó al estudio. Yo subí las escaleras ruidosamente, luego bajé en silencio y me posicioné cerca de la puerta del estudio. Está peor de lo que pensábamos, decía el doctor Navarro. El deterioro está acelerándose. Con esta documentación adicional, no habrá problema para la declaración de incapacidad. Ningún juez cuestionará un caso tan claro. ¿Y el timing? Preguntó Ricardo. Marcelo necesita el dinero urgentemente. Los prestamistas están amenazando con ir a su casa. El doctor Navarro respondió: podemos presentar la petición el lunes. Con suerte, tendremos la orden judicial en 2 semanas. Luego puedes comenzar a liquidar las propiedades. Y ella, la voz de Ricardo vaciló ligeramente. ¿Qué hacemos con Beatriz cuando tengamos el control? Hubo una pausa. Conozco una institución privada excelente, muy discreta, cara, pero considerando lo que vas a obtener, bien vale la pena. La mantendrán cómoda, medicada, sin problemas. Podrás visitarla ocasionalmente para mantener las apariencias. Medicada, institucionalizada, visitada ocasionalmente para mantener apariencias. Ese era mi futuro según el plan de mi esposo y mi médico. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en el lugar de ellos. No salgas del video, porque lo que viene a continuación te va a poner la piel de gallina. Esa tarde, mientras Ricardo estaba en el estudio, probablemente apostando online más dinero que no tenía, hice una llamada a doctora Fernanda Carvalho, abogada especializada en derecho de familia y fraude que había manejado algunos asuntos de mis propiedades años atrás. Alguien en quien confiaba, alguien que no conocía a Ricardo. Doctora Carvalho, habla Beatriz Saldaña. Necesito reunirme con usted urgentemente y necesito que sea completamente confidencial. Escuché la preocupación en su voz. ¿Está usted bien, Beatriz? No, respondí honestamente, pero voy a estarlo. ¿Puede recibirme mañana? Por supuesto, 10 de la mañana en mi oficina. Perfecto. Y doctora Carvalho, nadie puede saber de esta reunión, especialmente mi esposo. Esa noche, Marcelo vino a cenar. Mi hijo, mi traidor hijo. Lo observé con ojos nuevos mientras comía el asado que yo había preparado. 28 años limpiando sus rodillas raspadas, ayudándolo con su tarea, consolándolo cuando lloraba. Y ahora estaba aquí, sonriéndome, preguntando: ¿cómo te sientes, mamá? Mientras planeaba mi destrucción por dinero. Confundida, respondí jugando mi papel. No recuerdo bien las cosas últimamente. Vi el alivio en su rostro. Es normal, mamá. El doctor Navarro dice que es parte de la recuperación. Mentiroso. Todos eran mentirosos. Después de la cena, Ricardo y Marcelo se encerraron en el estudio otra vez. Yo subí ruidosamente a la habitación.
Luego bajé y escuché. ¿Cuánto más tenemos que esperar? La voz de Marcelo sonaba desesperada. Los prestamistas me dieron hasta fin de mes. Si no pago, van a... Cálmate, interrumpió Ricardo. El lunes presentamos los documentos. En 2 semanas tendremos control total. Puedo darte un adelanto de mis cuentas para que los calmes temporalmente. ¿De qué cuentas, papá? ¿Estás tan enterrado como yo? Ricardo bajó la voz. Tengo otras opciones, maneras de obtener efectivo rápido. Hubo un silencio. ¿No estarás pensando en... Beatriz tiene joyas. Su madre le dejó piezas valiosas. Puedo vender algunas discretamente. Ella ni siquiera se dará cuenta en su estado. Planeaban robar mis joyas, las joyas de mi madre. Cada revelación era una puñalada más profunda, pero también combustible para mi determinación. Al día siguiente saldría de esta casa, iría a ver a doctora Carvalho y comenzaría mi contraataque. La mañana siguiente, le dije a Ricardo que necesitaba ir a comprar medicamentos para el ojo. ¿Quieres que te acompañe?, ofreció con falsa preocupación. No, estaré bien. Solo voy a la farmacia de la esquina. Me miró dudoso. ¿Estás segura de que puedes manejar sola? Con tu confusión, es solo una cuadra. Insistí con tono vago. Necesito aire fresco. Finalmente asintió. Bien, pero regresa pronto. No quiero que te pierdas. No fui a la farmacia. Tomé un taxi directo a la oficina de doctora Fernanda Carvalho en el centro de Montes Claros. Su oficina estaba en el 10º piso de un edificio corporativo. Ella me recibió personalmente, con expresión preocupada al ver mi parche en el ojo. Beatriz, ¿qué sucede? Cerré la puerta detrás de mí. Mi esposo y mi hijo están tratando de declararme legalmente incompetente para robar mi herencia. Y tengo pruebas de todo. Durante la siguiente hora, le mostré todo. Las fotografías de los documentos médicos falsos, las grabaciones de audio que había hecho discretamente de las conversaciones entre Ricardo y el doctor Navarro, los estados de cuenta mostrando las deudas masivas, la petición de incapacidad preparada para presentar al tribunal. La doctora Carvalho revisó cada documento con creciente horror. Esto es fraude médico a nivel criminal, dijo finalmente. El doctor Navarro podría perder su licencia y enfrentar prisión. Y Ricardo, Beatriz, esto es abuso de persona mayor, fraude, falsificación de documentos. Las consecuencias legales son severas. Respiré profundo. ¿Puedo detenerlos? Ella asintió firmemente. Absolutamente. Y no solo detenerlos. Podemos contraatacar de manera que nunca pensaron posible. La doctora Carvalho trazó un plan. Primero, necesitábamos una evaluación neuropsicológica real de un médico independiente para demostrar que yo estaba completamente competente. Conozco a la doctora Silva, neuropsicóloga de prestigio intachable. Puedo conseguir una cita urgente para hoy mismo. Segundo, necesitábamos asegurar mis activos inmediatamente. Vamos a congelar todas las cuentas conjuntas, revocar todos los poderes notariales que firmaste y transferir tus propiedades a un fideicomiso irrevocable donde solo tú tengas control. Tercero, y más importante, necesitábamos evidencia adicional. Las grabaciones que tienes son buenas, pero necesitamos más. Necesitamos que ellos se incriminen de manera indiscutible. Me explicó su plan. Yo continuaría fingiendo deterioro mental por unos días más, permitiendo que Ricardo y el doctor Navarro continuaran construyendo su caso falso. Pero esta vez, yo estaría documentando cada paso con equipo de grabación profesional que ella me proporcionaría. ¿Y mi hijo?, pregunté con voz quebrada. Marcelo está involucrado. ¿También enfrentará consecuencias? La doctora Carvalho me miró con compasión. Eso depende de qué tan profundamente esté involucrado. Si solo es cómplice pasivo versus conspirador activo. Y depende de ti, Beatriz. Eres tú quien decide hasta dónde quieres llevar esto. Salí de su oficina 2 horas después con un plan claro. Esa tarde, la doctora Silva me evaluó exhaustivamente. 3 horas de pruebas cognitivas, de memoria, de función ejecutiva. Los resultados fueron inequívocos. Señora Saldaña, usted tiene la función cognitiva de alguien 20 años más joven. 0 signos de demencia o deterioro. Quien escribió ese informe mintió flagrantemente. Esa noche volví a casa con pequeños dispositivos de grabación escondidos en mi ropa, cortesía de un investigador privado que la doctora Carvalho había contratado. Ricardo estaba furioso. ¿Dónde estuviste? Dijiste que ibas a la farmacia. Has estado fuera 4 horas. Toqué mi cabeza con confusión fingida. ¿4 horas?
Pensé que había sido solo unos minutos. Me perdí. Un señor amable me trajo de vuelta. Vi cómo la furia se convertía en satisfacción apenas oculta. Mi confusión, severa, servía perfectamente a su narrativa. Esto es exactamente de lo que estaba hablando, dijo, y supe que estaba pensando en voz alta para justificarse a sí mismo. No puedes estar sola, es peligroso, necesitas supervisión constante. Los siguientes 3 días fueron una obra de teatro elaborada. Yo actuaba cada vez más confundida. Dejaba el horno encendido accidentalmente. Olvidaba conversaciones que habíamos tenido minutos antes. Llamaba a Ricardo por el nombre de su padre muerto. Cada episodio era cuidadosamente calculado para darles confianza. Y cada episodio era grabado en video y audio de alta calidad. Ricardo llamaba al doctor Navarro después de cada incidente. Héctor, está empeorando rápidamente. Hoy dejó el agua corriendo en la bañera y casi inunda el baño. Ayer me preguntó dónde estaba Marcelo cuando él acababa de irse hace 5 minutos. Las conversaciones eran documentadas. El doctor Navarro respondía: perfecto. Esto solo refuerza nuestro caso. Asegúrate de documentar cada incidente. Fotografías si es posible. Qué irónico. Él pedía documentación mientras yo documentaba su conspiración. El viernes, una semana después de mi cirugía, Marcelo vino con noticias urgentes. Papá, los prestamistas no pueden esperar más. Necesito 200,000 reales para el lunes o van a... Dejó la amenaza sin terminar. Ricardo lucía estresado. El lunes presentamos los documentos, pero la orden judicial tardará al menos 2 semanas. ¡No tengo 2 semanas!, gritó Marcelo. Fue entonces cuando escuché lo que necesitaba. Ricardo bajó la voz. Hay otra opción. Puedo falsificar la firma de Beatriz en documentos de venta de una de las propiedades, cerrar un trato rápido, obtener efectivo inmediato. Eso no es... Marcelo vaciló. ¿Ilegal? Todo esto es ilegal, hijo. ¿Cuál es una cosa más? La grabadora capturó cada palabra. Confesión de plan de falsificación de documentos. Perfecto. El domingo por la noche, organicé lo que sería mi obra maestra de actuación. Ricardo, le dije con voz temblorosa durante el desayuno, quiero hacer una cena familiar esta noche. Tú, Marcelo y yo, como solíamos hacer. Vi la sorpresa en su rostro, seguida rápidamente por cálculo. ¿Estás segura de que te sientes con fuerzas para cocinar, amor? Asentí con determinación fingida. Quiero hacerlo. Siento que algo está mal, que estoy perdiendo cosas. Quiero estar con mi familia mientras todavía puedo. Las palabras fueron perfectamente elegidas. Ricardo llamó a Marcelo inmediatamente. Tu madre quiere una cena familiar esta noche. Dice que siente que está perdiendo la cabeza. Ven a las 7. Esto podría ser útil. Útil. Qué palabra reveladora. Pasé el día cocinando los platos favoritos de mi familia. Feijoada, farofa, couve. El aroma llenaba la casa con memorias de tiempos más felices. Tiempos que ahora sabía habían sido parcialmente ilusión. Mientras cocinaba, verificaba discretamente los dispositivos de grabación escondidos en la sala y el comedor. Todo funcionaba perfectamente. Esta cena quedaría documentada en video y audio de calidad forense. Marcelo llegó exactamente a las 7. Me abrazó con frialdad mecánica. Hola, mamá. Huele delicioso. Nos sentamos a la mesa. Yo serví la comida con manos que temblaban intencionalmente. Derramé un poco de vino al servir. Ay, perdón, estoy tan torpe últimamente. Ricardo limpió rápidamente. No te preocupes, Beatriz. Todos tenemos días difíciles. A mitad de la cena hice mi movimiento. Marcelo, dije con voz confundida, ¿cuándo te graduaste de la universidad? No puedo recordar. Mi hijo intercambió una mirada con Ricardo. Mamá, yo no me gradué. ¿Recuerdas que dejé la carrera? Fruncí el ceño. No, estoy segura de que te graduaste. Fuimos a la ceremonia. Roberto estaba tan orgulloso. Roberto era mi difunto suegro. Había mezclado deliberadamente a Marcelo con su tío. Mamá, dijo Marcelo con paciencia exagerada. Roberto era el abuelo. Murió hace 15 años y yo nunca me gradué. Me llevé la mano a la cabeza. Tienes razón. Perdón. Todo está tan confuso. Vi la mirada que intercambiaron. Una mirada de satisfacción. Su madre estaba definitivamente perdiendo la razón. Beatriz, dijo Ricardo con voz cuidadosamente controlada. ¿Recuerdas lo que hablamos esta mañana sobre los documentos que necesitas firmar?
Fingí confusión total. ¿Documentos? No recuerdo ningún documento. Él sacó papeles de su maletín. Los reconocí inmediatamente. Documentos de venta de una de mis propiedades. Solo necesito que firmes aquí, amor. Es para actualizar los registros de la propiedad de la Avenida Brasil. ¿Tenemos una propiedad en Avenida Brasil? Pregunté con genuina desorientación actuada. Sí, Beatriz, la heredaste de tus padres. ¿Recuerdas? Tomé los documentos con manos temblorosas. No sé, esto parece importante. Tal vez debería leerlo primero. La impaciencia cruzó el rostro de Ricardo. No necesitas leerlo. Yo lo revisé. Solo firma. Confía en mí. Confía en mí. Las mismas palabras que había usado durante 40 años para manipularme. Está bien, dije finalmente, alcanzando la pluma. Pero entonces, deliberadamente, derramé mi vaso de vino sobre los documentos. ¡Ay! Lo siento mucho. Ricardo se levantó bruscamente, con los documentos empapados de vino tinto. Beatriz, por Dios. Vi furia genuina en su rostro por primera vez. Fue un accidente, dije con lágrimas en los ojos. No quise. Marcelo intervino. Papá, cálmate. Ella no lo hizo a propósito. Ya viste cómo está. Ricardo respiró profundamente, controlándose. Tienes razón. Perdón, Beatriz. Sé que no fue intencional. Imprimiré otros documentos mañana. Me disculpé profusamente mientras limpiaba el desastre. Luego, como si la tensión hubiera sido demasiado, me desplomé en la silla con sollozos. No sé qué me está pasando. Mi mente. Todo está tan confuso. Tengo tanto miedo. Ricardo se acercó, poniendo su mano en mi hombro. Un gesto que debería haber sido reconfortante, pero que ahora me producía náuseas. No tengas miedo, dijo con voz que sonaba casi tierna. Marcelo y yo nos encargaremos de todo. Tú solo necesitas descansar y dejarnos manejar las cosas difíciles. Marcelo asintió. Sí, mamá. Vamos a cuidar de ti. Vamos a asegurarnos de que estés segura, en una institución, medicada, silenciada. Después de que limpiamos, nos movimos a la sala. Fingí estar exhausta. Creo que necesito acostarme. Pero antes de levantarme, miré a mi hijo y esposo. Los amo. ¿Saben eso, verdad? Los amo tanto. Vi incomodidad en el rostro de Marcelo, tal vez un destello de culpa, pero Ricardo solo sonrió. Lo sabemos, amor, y nosotros también te amamos. Mentiras. Todo eran mentiras. Me fui a la habitación dejándolos solos en la sala. Sabía que hablarían, y tenía razón. Desde mi habitación, con la puerta entreabierta, los escuché claramente, y la grabadora en la sala capturaba cada palabra. Está peor de lo que pensaba, dijo Marcelo. ¿Viste cómo confundió todo? ¿Cómo derramó el vino justo cuando iba a firmar? Ricardo soltó una risa breve. Conveniente, ¿no? Parte de mí se pregunta si lo hizo a propósito. Papá, acabas de ver su estado. No puede ni recordar si yo me gradué. No hay manera de que esté fingiendo. Tienes razón, admitió Ricardo. Héctor presenta los documentos mañana temprano. Para miércoles deberíamos tener la orden judicial. Luego podemos comenzar a liquidar todo. Hubo una pausa. ¿Y después? Después de que tengamos el dinero, ¿qué hacemos con ella? La pregunta quedó suspendida en el aire. Finalmente, Ricardo respondió. Héctor tiene todo arreglado. La institución Santa María. Es privada, discreta. La visitaremos una vez al mes para mantener las apariencias. Pero honestamente, en su estado, probablemente ni notará nuestra ausencia. ¿Y si pregunta por sus propiedades? ¿Por su dinero? Ricardo soltó una risa fría. Marcelo, ¿acabas de ver a tu madre? No puede recordar si comió desayuno. No va a preguntar por propiedades. Y si lo hace, simplemente le diremos que todo está bien, que nosotros nos encargamos. Estará demasiado confundida para cuestionar. Mi hijo, mi propio hijo, no dijo nada en mi defensa. Solo, ¿cuánto crees que obtengamos por todo? Y así, en esa sala donde habíamos celebrado Navidades, cumpleaños, aniversarios, mi esposo y mi hijo discutían el precio de mi libertad como si fuera una transacción comercial. La grabadora capturó todo, sus palabras, su frialdad, su traición completa. Mañana todo cambiaría. El lunes a las 8 de la mañana, mientras Ricardo creía que yo todavía dormía después de otra noche de confusión, yo estaba en la oficina de la doctora Carvalho con 3 testigos, un notario público, un escribano del registro de propiedades y la doctora Silva, la neuropsicóloga.
Durante las siguientes 2 horas, ejecutamos lo que la doctora Carvalho llamó Operación Blindaje Total. Primero, revocamos formalmente todos los poderes notariales que había firmado a favor de Ricardo. El notario certificó que yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales, completamente competente para tomar decisiones legales. La doctora Silva presentó su evaluación neuropsicológica completa que demostraba inequívocamente que no tenía ningún deterioro cognitivo. Segundo, transferimos todas mis propiedades a un fideicomiso irrevocable. Yo era la única fideicomisaria con poder de decisión. Ricardo no tendría acceso, ni siquiera en caso de que lograra alguna declaración judicial futura. Las propiedades estaban blindadas legalmente de forma que ningún poder notarial, ninguna orden judicial basada en evidencia fraudulenta podría tocarlas. Tercero, retiramos todo el dinero de las cuentas conjuntas y las cerramos. Abrimos nuevas cuentas solo a mi nombre en un banco diferente. Ricardo despertaría mañana sin acceso a un solo peso de mi dinero. Cuarto, y más devastador, la doctora Carvalho presentó una denuncia formal ante el Consejo Regional de Medicina contra el doctor Héctor Navarro. Adjuntamos copias de los informes médicos falsificados, las grabaciones de sus conversaciones conspirando con Ricardo y el testimonio de la doctora Silva refutando cada palabra de sus evaluaciones fraudulentas. Le quitarán la licencia, dijo la doctora Carvalho con satisfacción fría, y probablemente enfrente cargos criminales por fraude médico. Quinto, presentamos una denuncia penal contra Ricardo por falsificación de documentos, fraude y abuso de persona mayor. Contra Marcelo presentamos cargos como cómplice. La doctora Carvalho fue clara. Beatriz, una vez que presentemos esto, no hay vuelta atrás. Tu esposo podría enfrentar de 2 a 6 años de prisión. Tu hijo, como cómplice, probablemente menos, pero tendrá antecedentes penales. ¿Estás segura? Pensé en 40 años de matrimonio. Pensé en el bebé que había mecido en mis brazos. Pero luego pensé en sus voces frías, discutiendo cómo internarme en una institución, cómo liquidar mis propiedades, cómo yo ni notaría su ausencia. Pensé en cómo habían estado dispuestos a robarme no solo mi dinero, sino mi libertad, mi autonomía, mi dignidad. Estoy segura, dije con voz firme. Presente todos los cargos. La doctora Carvalho asintió y presionó enviar en su computadora. Los documentos fueron transmitidos electrónicamente a la fiscalía. Ya no había vuelta atrás. Finalmente, el sexto paso. Iniciamos el proceso de divorcio. Demanda por fraude, abuso emocional, conspiración para cometer fraude financiero. Solicité división de bienes con la estipulación de que Ricardo no recibiría nada de mis propiedades heredadas y que su mitad de cualquier bien común adquirido durante el matrimonio sería reducida significativamente debido a su conducta fraudulenta. ¿Y mi testamento?, pregunté. La doctora Carvalho sacó un documento ya preparado. Tomé la libertad de redactar uno nuevo. Bajo los términos actuales, si algo te pasara, todo va a una fundación benéfica para personas mayores víctimas de abuso financiero. Ni Ricardo ni Marcelo reciben un peso. ¿Apruebas? Firmé sin dudar. A las 11 de la mañana, toda la operación estaba completa. Yo estaba legal, financiera y médicamente blindada. Ricardo y el doctor Navarro estaban a punto de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y yo, por primera vez en semanas, respiré con alivio genuino. ¿Y ahora?, pregunté. La doctora Carvalho sonrió. Ahora vamos a darles la noticia. Juntas, esta tarde. He organizado una pequeña reunión en tu casa. 3 de la tarde. Estarán presentes. Tú, Ricardo, Marcelo, yo como tu abogada, un oficial de policía y un representante del Consejo Regional de Medicina. Va a ser revelador. Volví a casa a la 1. Ricardo estaba en su estudio, probablemente ultimando los detalles para presentar su petición de incompetencia ante el tribunal. Me vio llegar. ¿Dónde estuviste? Estaba preocupado. Otra mentira. Fui a caminar. Necesitaba aire fresco. Lo miré directamente. Ricardo, necesito hablar contigo sobre algo importante. A las 3. Marqué va a venir también. ¿Puedes llamarlo? Vi sospecha cruzar su rostro. ¿De qué se trata? Fingí vaguedad. Solo cosas familiares. Cosas importantes que necesito decirles. Después de un momento, asintió. Está bien. Lo llamaré. Las siguientes 2 horas fueron las más largas de mi vida.
Me senté en la sala, con el parche todavía en mi ojo operado, aunque mi visión ya estaba casi completamente recuperada, esperando, ensayando mentalmente lo que diría, preparándome para ver las caras de mi esposo y mi hijo cuando descubrieran que la pobre Beatriz confundida los había superado completamente. A las 3 en punto, todos estaban presentes, Ricardo y Marcelo en el sofá, luciendo incómodos por la presencia de extraños, la doctora Carvalho en un sillón con su maletín de documentos, el oficial Méndez de la Policía Civil en uniforme, y el doctor Torres, representante del Consejo Regional de Medicina. Yo me senté frente a todos, con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Gracias a todos por venir, comencé. Mi voz no temblaba, no mostraba confusión. Era clara, firme, completamente competente. Vi a Ricardo fruncir el ceño, confundido por el cambio. Ricardo, Marcelo, hay algunas cosas que necesito decirles, y algunas cosas que ustedes necesitan escuchar. Beatriz, ¿qué es todo esto?, preguntó Ricardo con irritación creciente. ¿Quiénes son estas personas? Me quité el parche del ojo, parpadeé con ambos ojos, demostrando visión perfecta. Mi ojo está completamente curado. Ha estado curado desde hace días. Pero ustedes no lo sabían porque he estado fingiendo. El silencio fue absoluto. Ricardo palideció. Marcelo me miraba con incomprensión. ¿Fingiendo?, repitió Ricardo. ¿De qué estás hablando? Me incliné hacia adelante, fingiendo confusión, fingiendo pérdida de memoria, fingiendo deterioro mental. Porque verán, escuché algo muy interesante durante mi cirugía. Escuché al doctor Navarro darle instrucciones a una enfermera sobre un sobre que debía entregarte a ti, Ricardo. Un sobre que yo no debía ver. Vi el momento exacto en que entendió. Sus ojos se agrandaron. Su rostro pasó de pálido a cenizo. Beatriz, ese sobre contenía documentos médicos falsos, continué inexorablemente. Evaluaciones neurológicas que nunca sucedieron. Resultados de pruebas que nunca tomé. Todo diseñado para hacerme parecer mentalmente incompetente. Todo parte de tu plan para declararme legalmente incapaz y robar mi herencia. Marcelo se puso de pie bruscamente. Mamá, esto es, no sé de qué estás hablando. Lo miré con dolor que no necesitaba fingir. Siéntate, Marcelo. Sé todo. Sé sobre las deudas de tu padre. Sé sobre tus deudas con prestamistas. Sé sobre el plan para internarme en la institución Santa María después de liquidar mis propiedades. Escuché cada conversación. Documenté todo. La doctora Carvalho intervino con voz profesional y fría. Señor Saldaña, señor Marcelo Saldaña, soy la doctora Fernanda Carvalho, abogada de la señora Beatriz. Durante la última semana, mi cliente ha documentado exhaustivamente su conspiración para cometer fraude médico, falsificación de documentos y abuso financiero de persona mayor. Tenemos grabaciones de audio y video de ustedes discutiendo estos planes. Tenemos copias de los documentos falsos. Tenemos evidencia de las deudas que los motivaron. El doctor Torres del Consejo Médico habló. También tenemos evidencia contra el doctor Héctor Navarro. Está siendo suspendido de la práctica médica efectivo inmediatamente mientras investigamos cargos de fraude médico y falsificación de documentos médicos. Enfrentará un proceso disciplinario completo que probablemente resultará en la revocación permanente de su licencia. Ricardo encontró su voz. Esto es absurdo. Beatriz, has estado claramente confundida. Malinterpretaste conversaciones. Héctor solo estaba tratando de ayudarte. Su tono era condescendiente, como si todavía pudiera manipularme. Saqué mi teléfono. ¿Malinterpreté esto? Presioné play. La voz de Ricardo llenó la sala. Puedo falsificar la firma de Beatriz en documentos de venta de una de las propiedades. Cerrar un trato rápido, obtener efectivo inmediato. La voz de Marcelo. ¿Eso no es ilegal? Ricardo. Todo esto es ilegal, hijo. ¿Cuál es una cosa más? Vi cómo el color drenaba completamente del rostro de mi esposo. Marcelo se hundió en el sofá, con la cabeza entre las manos. Presioné play en otra grabación. Esta vez, la conversación sobre internarme. La visitaremos una vez al mes para mantener las apariencias, pero honestamente, en su estado, probablemente ni notará nuestra ausencia. Cuando la grabación terminó, el silencio era ensordecedor. Finalmente, el oficial Méndez habló. Señor Ricardo Saldaña, señor Marcelo Saldaña, tengo órdenes de notificarlos formalmente que enfrentan cargos penales. Señor Ricardo, está acusado de fraude, falsificación de documentos,
conspiración para cometer fraude financiero y abuso de persona mayor. Señor Marcelo, está acusado como cómplice en estos crímenes. Tienen derecho a permanecer en silencio. Tienen derecho a un abogado. Ricardo se puso de pie, con las manos temblando. Beatriz, por favor, podemos resolver esto. Somos familia. 40 años de matrimonio. No puedes. 40 años. Lo interrumpí, y mi voz finalmente se quebró. 40 años donde te di todo. Mi juventud, mi confianza, mi amor. Criamos a un hijo juntos. Construimos una vida. Y tú estabas dispuesto a encerrarme en una institución, robar todo lo que tengo y visitarme una vez al mes para mantener apariencias. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de rabia, de traición, de duelo por lo que había perdido. Me amé equivocadamente, dije. Confié equivocadamente. Pero no seré victimizada equivocadamente. He presentado demanda de divorcio. Todas mis propiedades están protegidas en un fideicomiso que tú no puedes tocar. Todas nuestras cuentas conjuntas están cerradas, y ambos van a enfrentar consecuencias legales por lo que intentaron hacerme. Me volví hacia Marcelo, mi hijo, mi traidor hijo. Tú especialmente me decepcionaste. Tu padre al menos tiene la excusa de las deudas de juego, de la codicia adulta. Pero tú, te crié mejor que esto. Te enseñé valores. Y elegiste el dinero sobre tu propia madre. Marcelo sollozaba abiertamente ahora. Mamá, lo siento. Estaba desesperado. Los prestamistas iban a... No, lo corté. No me des excusas. Tuviste opciones. Pudiste venir a mí honestamente. Pudiste pedir ayuda. En cambio, conspiraste para destruirme. La doctora Carvalho se levantó. Señores, sus abogados pueden contactarme para discutir los procedimientos legales. El divorcio procederá. Los cargos criminales procederán. La señora Beatriz ha dejado muy claro que no está interesada en negociaciones o acuerdos. Se volvió hacia mí. ¿Hay algo más que quieras decirles? Miré a Ricardo, 40 años de mi vida. Miré a Marcelo, el bebé que había parido, y sentí vacío, no odio, solo vacío. Quiero que salgan de mi casa, dije finalmente, ahora, y no regresen. Esta casa, que está a mi nombre, ya no es su hogar. Ricardo, tienes una semana para recoger tus pertenencias personales. Marcelo, no eres bienvenido aquí nunca más a menos que vengas con una disculpa genuina y un cambio genuino de corazón. Ahora salgan. Ricardo intentó un último movimiento. Beatriz, esta es también mi casa. No puedes echarme. La doctora Carvalho sonrió fríamente. Señor Saldaña, esta casa fue comprada con dinero de la herencia de la señora Beatriz. Está completamente a su nombre. Usted no tiene derechos de propiedad. Y dado que hay una orden de restricción pendiente debido a los cargos de abuso, le sugiero que obedezca ahora antes de que el oficial Méndez tenga que escoltarlo afuera. Y así, rodeado de ruinas de sus propios planes, mi esposo de 40 años salió de mi casa. Mi hijo lo siguió, sin mirar atrás. Los vi irse y sentí que un capítulo de mi vida se cerraba. Un capítulo doloroso, pero necesario. Cuando todos se fueron, me quedé sola en mi sala, mi casa, silenciosa pero mía, libre pero sola. Había ganado, pero el precio de la victoria era la destrucción completa de mi familia. Querido amigo, querida amiga, gracias por acompañar a Beatriz hasta el final de esta historia. Sé que fue intensa, dolorosa, pero también una historia sobre dignidad, valentía y la fuerza de una mujer que se negó a ser víctima. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre la confianza, la familia y los límites necesarios, presiona el botón de suscripción. Tu apoyo significa todo para mí. Déjame un me gusta si Beatriz te inspiró con su inteligencia y determinación. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué te pareció? ¿Hizo Beatriz lo correcto al presentar cargos contra su familia? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Y desde qué ciudad me estás escuchando? Cada comentario es valioso. Somos una comunidad que aprende juntas sobre la vida, las relaciones y el respeto que todos merecemos. Recuerda, esta es una historia completamente ficticia, creada exclusivamente para entretenimiento y reflexión. Los personajes y situaciones son producto de la imaginación, diseñados para hacernos pensar sobre familia, traición y dignidad. Gracias por estar aquí.
Nos vemos en la próxima historia.